Ya, Ojalá que se escuche. Gracias. no te estorbo. Sí, no, perdón. La vez pasada se le firmó esta constancia y ahora quiere pensar en Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Me están escuchando? Sí, Sí, doctora, ¿no? se le escucha. Ah, ya, qué bueno. Sí, doctora. Vamos a hacer la clase sobre síndrome nefrítico y glomerulonefritis aguda, haciendo énfasis en la glomerulonefritis post-infecciosa. Es un tema bastante sencillo, ¿no? Bastante frecuente en la edad pediátrica, sobre todo en los países en vías de desarrollo como el de nosotros. Entonces, el síndrome nefrítico está desencadenado por una lesión glomerular inflamatoria y esto puede ser secundario a una afección renal primaria o extrarrenal, ¿no? Puede ser manifestación de una enfermedad sistémica, por ejemplo, la púrpura de Henoch, o también puede ser manifestación de lupus eritematoso sistémico o de síndrome urémico hemolítico, ¿no? Entonces, pero clásicamente está caracterizado por la presencia de hematuria, ¿no? La hematuria que puede ser microscópica, que es hasta el 30% de los casos, y la hematuria macroscópica, ¿no? Se dice que en el síndrome nefrítico lo primordial es, debido a la lesión glomerular, es la presencia hematuria que se presenta en 100% de los casos, ¿no? Pero puede ser micro o macroscópica. Que bruscamente aparece la emisión de orinas de color oscuro como la Coca-Cola, la oliguria, el cese brusco de la diuresis, ¿no? Hablamos de oliguria, no sé si ustedes recuerdan, cuando el flujo de diuresis es menor de 12 centímetros por metro cuadrado por hora en los niños mayores de 10 kilos o menor de 0.8 centímetros por kilo de peso en los niños menores de 10 kilos. El edema. El edema puede ser de presentación frecuente hasta en un 90% de los casos y es diferente del síndrome nefrótico, ¿no? Es un edema duro, secundario de hipervolemia, no deja fovea. Puede ser un edema leve, ¿no? Que puede afectar la cara o los miembros inferiores, o puede ser generalizado, pero generalmente no se presenta así. Otra característica importante es la hipertensión arterial, que también es dependiente de volumen. Puede llegar hasta la insuficiencia renal aguda. También puede manifestarse por proteinuria de leve a moderada, pero nunca llega a rango nefrótico. Muy bien, entonces, todas estas manifestaciones se deben a la lesión glomerular que se ha producido, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos una imagen del edema de los pies de un niño, ¿no? Ustedes ven que es un edema turgente, la piel está turgente, aumentado de volumen, pero no se ve duro, ¿no? Se ve duro. Clásicamente el síndrome nefrítico es descrito como una triada, ¿no? De hematuria, edema e hipertensión arterial, que es lo que casi siempre se va a presentar. La etiología de la glomerulonefritis aguda, que es como debut, que se manifiesta por un síndrome nefrítico, puede tener diferente etiología. Puede ser de causa infecciosa, de etiología autoinmune, causas metabólicas o traumáticas. Las causas más frecuentes de síndrome nefrítico, ¿no? Nosotros las podemos clasificar, como les dije hace un momento, como enfermedades sistémicas, ¿no? De todas maneras, siempre hay un componente de autoinmunidad, ¿no? Hay depósito de complejos inmunes que se depositan en la membrana basal del glomérulo. Entonces tenemos enfermedades sistémicas que pueden cursar con complemento sérico disminuido. Por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico, ¿no? El lupus eritematoso, saben ustedes que es una patología, una vasculitis de pequeños y medianos vasos, ¿no? Generalmente es más frecuente en las niñas, ¿no?
igual que en los adultos, es más frecuente en el género, en el sexo femenino. Puede tener diferentes manifestaciones, pero cuando el lupus tiene compromiso renal, la nefropatía lúpica suele debutar como una glomerulonefritis y se manifiesta como un síndrome nefrítico. Después los cuadros de endocarditis infecciosa. Ustedes han revisado ya en estos días endocarditis, ¿no? Infección que puede ser de las válvulas endocárticas o de algún aparato protésico que haya a nivel de los septos de las cavidades auriculoventriculares, auriculares o del septo interventricular o alguna prótesis, ¿no? También se puede acompañar de glomerulonefritis aguda, los abscesos viscerales, la crioglobulinemia y la nefritis por cortocircuito. Todo esto evoluciona con hipocomplementemia. Y dentro de las enfermedades sistémicas que cursan con un complemento sérico normal, tenemos algo que no es tan frecuente en nuestro medio, como la poliarteritis nodosa, la vasculitis, hipersensibilidad, la granulomatosis de Wegener, la púrpura de Heno-Schönlein y el síndrome de Goodpasture. La púrpura de Heno-Schönlein sí es una patología bastante frecuente en la edad pediátrica, ¿no? Puede incluso aparecer desde el niño menor de 2 años. También es una vasculitis, pero es una vasculitis de tipo leucocitoclástica con depósitos de inmunoglobulina en el endotelio, ¿no? Y dentro de las enfermedades renales, ¿no?, destacan a la cabeza, en primer lugar, las glomerulonefritis agudas postinfecciosas, cuya representante por excelencia es la glomerulonefritis postestreptocócica, ¿no? Tenemos también las glomerulopatías membranoproliferativas, ¿no?, tanto de tipo 1 como tipo 2, que pueden debutar con síndrome nefrítico, y la nefropatía por IgA. En cuanto a la epidemiología, ¿no?, antes de la era antibiótica o de la disposición de la utilización de fármacos antibióticos para el tratamiento de las infecciones estreptocócicas, como los macrólidos, la penicilina, ¿no? Antes de esta era, era frecuente ver síndrome nefrítico, ¿no?, como consecuencia de una infección estreptocócica, era lo más frecuente. Puede presentarse actualmente como casos esporádicos o como brotes epidémicos en los sitios que hay bajo saneamiento ambiental, donde hay escasez de agua, ¿no?, donde hay bajas condiciones de higiene, por ejemplo, en zonas rurales o urbano-marginales. Los casos esporádicos suelen presentarse cuando deriva de una infección cutánea. Y los casos que pueden derivarse de brotes epidémicos son generalmente cuando se ha presentado una faringoamigdalitis o un cuadro respiratorio postestreptocócico, ¿no? Se observa que es más frecuente en los hombres, con una prevalencia de 2 a 1. La edad de presentación es entre 4 y 14 años. Es muy raro ver síndrome nefrítico en menos de 2 años y también en mayores de 20 años, ¿no? La edad promedio es alrededor de los 7 años, ¿no? Entonces estamos en una edad escolar. Entonces vamos a dedicarnos a revisar sobre glomerulonefritis aguda postinfecciosa, ¿no? Entonces esta lesión inflamatoria a nivel de los glomérulos está mediada por complejos inmunes, ¿no?, y que puede ser desencadenada con gran variedad de gérmenes. Lo más ilustrativo, la más frecuente, es la glomerulonefritis postestreptocócica, ¿no?, y ha sido bastante descrita, tanto en las infecciones estreptocócicas cutáneas como respiratorias, ¿no? Aquí juega un papel muy importante la formación de complejos inmunes, que está mediado por inmunidad humoral, pero también está presente la inmunidad celular. Entonces, dentro de las glomerulonefritis postinfecciosas agudas, tenemos que, aparte del estreptococo beta hemolítico del grupo A, también tenemos estafilococo, sobre todo estafilococo aureus, el neumococo,
Haemophilus influenza, el meningococo, el género Mycoplasma, la Salmonella typhi, las pseudomonas, el treponema pálido, es bastante frecuente, ¿no? Generalmente la sífilis, sobre todo la sífilis congénita, puede debutar con síndrome nefrótico, pero ya en pacientes jóvenes, adolescentes, la sífilis puede debutar con una glomerulonefritis aguda. También se considera la brucelosis. Dentro de los virus hay una gama importante como el virus del Epstein-Barr, el citomegalovirus, los Coxsackie, el virus de la hepatitis B y C, el virus de la parotiditis, del sarampión, de la varicela, el parvovirus B19, el virus de la inmunodeficiencia humana, el virus de la rubiola y los hantavirus. También tenemos parásitos, ¿no? Muy frecuente, la malaria por Plasmodium falciparum, ¿no? También la toxoplasmosis, la filariasis, la esquistosomiasis, la leishmaniasis, la equinococosis, ¿no? Y la trypanosomiasis. También hay hongos, ¿no? Que cuando hacen una infección sistémica, un compromiso renal, pueden dar síndrome nefrítico, por ejemplo, la Candida albicans y los Coincidoides imitis. Entonces, ¿cuáles son las entidades infecciosas más asociadas a síndrome nefrítico? Tenemos las amigdalitis agudas, faringoamigdalitis agudas y otras infecciones nasofaringias, ¿no? El impétigo. Ustedes saben que el impétigo generalmente es causado tanto por el estreptococo como por el estafilococo, incluso a veces hay lesiones mixtas. Entonces el impétigo estreptocócico, que clásicamente, ¿quién se acuerda cómo se producen las lesiones impetiginosas producidas por el estreptococo beta hemolítico del grupo A? ¿Quién se acuerda cómo son las lesiones típicas del impétigo? Hernán, ¿has visto alguna vez impétigo? Marlene, ¿has visto alguna vez impétigo? Bueno, las lesiones del impétigo estreptococo, ya, clásicamente se describen como la presencia de lesiones costrosas mielicéricas, o sea, del color de la miel, ¿no? Y puede ser muy confluente, sobre todo en las extremidades inferiores y a nivel periorificial, ¿no? Por ejemplo, el niño que se rasca con la mano sucia a nivel peribucal o perinasal, ¿no? Generalmente ahí aparecen las primeras lesiones y luego se extienden, ¿no? Después también las neumonías, bronconeumonías, sobre todo asociadas a Haemophilus influenza o neumonías neumocócicas. Las endocarditis bacterianas, que sabemos que los agentes etiológicos importantes son también del estreptococo, del género estreptococo, ¿no? Los estreptococos anaerobios como el estreptococo viridans o el estreptococo mutans, los fusobacteriums y también los estafilococos, ¿no? Después puede también presentarse la glomerulonefritis postinfecciosa cuando hay infección a nivel de los chans, ventrículos atriales o ventrículos peritoneales, ¿no? Por ejemplo, una derivación ventrículo-peritoneal en un paciente con hidrocefalia puede tener una infección por estafilocócica y puede también presentar, como parte del cuadro infeccioso, una glomerulonefritis. Los abscesos viscerales, la fiebre tifoidea, la brucelosis, la hepatitis B, la sífilis, ¿no? Tanto la congénita como la adquirida, y el paludismo, como hemos mencionado, ¿no? Entonces, respecto a la epidemiología de la glomerulonefritis postestreptocócica, también coincide igual que con el síndrome nefrítico, ¿no? También es una patología propia de la edad, terminando la edad preescolar y durante la edad escolar. Cada año se presentan alrededor de 470,000 nuevos casos en niños a nivel mundial. Y el 97% de estas patologías aparecen en países en vías de desarrollo. Y como le he dicho, pueden presentarse casos esporádicos o brotes epidémicos de ciclos cortos, ¿no? Entonces tenemos que sospechar en un niño que presenta
síntomas relacionados a sobrecarga de volumen y que no tiene una cardiopatía congénita de fondo o cardiopatía adquirida, en que pueda estar haciendo un síndrome nefrítico, ¿no? Entonces ya sabemos que en el síndrome nefrítico toda la fisiopatología está en relación a al súbito cese de la filtración glomerular, que condiciona, ¿no?, la oliguria, ¿no?, la hipertensión dependiente de volumen. Generalmente hay un periodo de latencia, ¿no? No coexiste la infección aguda con el síndrome nefrítico, sobre todo en la glomerulonefritis aguda postestreptocócica, ¿no? Si es una infección, una faringoamigdalitis, generalmente pasa entre a un promedio de una semana, ¿no? Y si es un impétigo cutáneo, perdón, un impétigo, entonces generalmente puede durar el periodo de latencia entre 1 a 3 semanas. O sea, más corto es en las infecciones respiratorias que en las infecciones cutáneas. Pero, sin embargo, yo he visto que coexiste, ¿no?, el impétigo, o sea, el paciente, como no ha recibido tratamiento o ha recibido un tratamiento incompleto, entonces puede coexistir la infección cutánea con el síndrome nefrítico, ¿no? Y ahí está cantado el diagnóstico. Estas lesiones, como repito, se debe a la presencia a nivel del depósito a nivel de la membrana basal glomerular de depósitos de inmunocomplejos que también fijan complemento, ¿ya? Generalmente es a nivel de la membrana basal glomerular, pero también puede estar comprometido el mesangio. Entonces, generalmente se presentan casos de hipocomplementemia, debutan, ¿no?, y hay que buscar la hipocomplementemia, hay que pedir el complemento sérico y vamos a ver que hay disminución de la fracción C3, ¿no? También aumentan las enzimas estreptocócicas, sobre todo las estreptolicinas, hasta un 70% de los casos. La más frecuente de las antiestreptolicinas es la antiestreptolicina O, que sube por encima de 250 unidades TOT, ¿no? Y también la presencia de estreptocimas positivas hasta un 95%. Las lesiones a nivel histológico son típicas, ¿no? Es una glomerulonefritis endocapilar difusa aguda. La evolución en la mayoría de los casos es favorable, ¿no?, con remisión espontánea hasta el 95% de los casos. Entonces, el estreptococo beta hemolítico del grupo A tiene serotipos nefritógenos, ¿no? Por ejemplo, para las infecciones respiratorias tenemos que los estreptococos nefritógenos son el 1, los serotipos 1, 2, 4, 12 y 25. Y para las lesiones cutáneas tenemos los serotipos del estreptococo beta hemolítico grupo A, el serotipo 2, 42, 49, 56, 57 y 60. Entonces, ¿podría haber una distribución estacional? Sí, ¿no? En invierno predominarían las cepas nefritogénicas que derivan de las infecciones respiratorias, ¿no?, rinofaringias o faringoamigdalitis. Y en el verano, las que derivan de las infecciones estreptocócicas cutáneas. Ya hemos hablado del periodo de latencia que puede variar si es una infección respiratoria o es una infección cutánea. Las formas no estreptocócicas también tienden a ser esporádicas, ¿no? Pero sí, la nefropatía o las manifestaciones del síndrome nefrítico pueden ser simultáneas a la infección de base. Por ejemplo, el paciente puede tener una fiebre tifoidea, puede hacer una nefritis tífica y se presenta a manera de un síndrome nefrítico, ¿no? Igual sucede en la brucelosis, en la hepatitis B, en la mononucleosis infecciosa y en todas las patologías infecciosas que hemos visto. Igual, ¿no? Las patologías autoinmunes también, por ejemplo, el paciente está en la etapa aguda de un lupus eritematoso sistémico y si hace compromiso renal con algún tipo de glomerulonefritis aguda, se presenta clásicamente con el síndrome nefrítico, ¿no? En cuanto a la glomerulonefritis aguda postestreptocócica, probablemente haya fracciones antigénicas que derivan del estreptococo y que actúan como nefritogénicos que van a ser responsables de la inflamación a nivel del glomérulo, ¿no? Sobre todo se describe la endoestreptocina y la neuraminidasa estreptocócica.
Entonces, las cepas nefritogénicas producen proteínas catiónicas, ¿no? Y a consecuencia de esta carga eléctrica se van a depositar en el glomérulo. Y ahí van a dar lugar, en la membrana basal glomerular, a la formación de complejos antígeno-anticuerpo, complejos inmunes, que además van a atrapar otros complejos inmunes circulantes, ¿no? Formados por la unión de inmunoglobulinas con otros antígenos. Y también participaría en mecanismos de la inmunidad celular. Hay gran infiltrado, a nivel histológico hay gran infiltrado agudo, sobre todo de polimorfonucleares, macrófagos y macrófagos, monocitos y polimorfonucleares, ¿no? En estos depósitos de inmunocomplejos circulantes también tienen los componentes antigénicos del estreptococo. Una vez que se activa el complemento, predominantemente se activa por la vía alternativa, ¿no? Pero también puede estar activado el complemento por la vía de las lectinas, ¿no? Entonces, la activación por la vía alternativa va a producir disminución sérica de los niveles de complemento C3, ¿no? Y mantiene complemento C4 dentro del rango de la normalidad. También se activa la cascada de la coagulación y esto va a dar lugar a la formación de trombos y depósitos de fibrina. También puede haber consumo de plaquetas. En cuanto al reclutamiento y la proliferación celular, ¿no? La hipercelularidad glomerular difusa, como les digo, resulta de la infiltración es un infiltrado agudo, ¿no? Polimorfonucleares, macrófagos y monocitos. Son reclutados a nivel de glomérulo por la liberación de factores quimiotácticos, ¿no? Esto también va a producir proliferación de las células endoteliales y la expansión de la matriz mesangial, ¿no? Entonces, la infección por estreptococo beta hemolítico da lugar a la formación del complejo antígeno-anticuerpo. Estos se depositan a nivel de la membrana basal del capilar glomerular, ¿no? Se produce la lesión glomerular, se altera la barrera de filtración y esto es lo que va a dar lugar a la presencia de hematuria, ¿no? Se filtran los hematías, hay presencia es una hematuria glomerular con presencia de eritrocitos dismórficos, ¿no? Y cilindros hemáticos. Y hay la proteinuria que casi nunca llega, mejor dicho, nunca llega a rango nefrótico, ¿no? Es una proteinuria significativa, también puede haber proteinuria de leve a moderada. La disminución del filtrado glomerular produce oligoanuria, ¿no? Esto produce activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, va a producir significativa retención hidrosalina, esto es lo que va a producir hipervolemia, que se va a traducir por edema, que les he dicho que el edema es duro, que no deja fovea, por hipertensión arterial sistémica, y la presión excretada de sodio está siempre menos del 1%. Parecido el cuadro, bueno. Ahora, la glomerulonefritis aguda post-estreptocócica, lo clásico es que debute con el síndrome nefrítico, pero no siempre es sintomático, ¿no? Podemos tener oligosintomáticos o en formas asintomáticas hasta el 50% de los casos. O de pronto puede presentar una hematuria transitoria, ¿no? Una hematuria macroscópica que nos obliga a buscar, ¿no? De repente encontramos un edema muy leve, una hipertensión que no da síntomas, ¿no? Entonces pueden ser oligosintomáticos. Pero generalmente debuta con la aparición brusca de hematuria, ¿no? Las mamás relatan que el niño de pronto comienza a orinar una Coca-Cola como cargado. El edema, que ya les he dicho las características, la hipertensión, y puede presentarse el deterioro de la función renal con retención nitrogenada evidente, ¿no? En los niños
puede presentarse edema con hematuria, o sea, no puede no presentarse con el síndrome nefrítico completo. La hipertensión puede estar presente hasta un 60-80% de los casos. O sea, hablamos de hipertensión cuando está por encima de las 2 desviaciones estándar de lo que le corresponde para la edad y sexo del paciente, ¿no? Ahora, la hipertensión también puede ser grave, ¿no? Y incluso los cuadros pueden también ser de diferente gravedad. Puede provocar una mortalidad leve, sí, ¿no? Pero esos secundarios a las complicaciones de la hipertensión arterial y la falla renal aguda, ¿no? Que también puede presentar con alteraciones hidroelectrolíticas importantes, acidosis metabólica descompensada, puede haber encefalopatía hipertensiva, puede haber insuficiencia cardíaca, edema agudo de pulmón. ¿Qué otros síntomas puede tener, ¿no? Aparte de la clásica presentación de hematuria, oliguria, edema, hipertensión, los síntomas, también el niño puede presentar malestar general, puede presentar somnolencia, dolor abdominal, dolor en fosa lumbar, anorexia, vómitos. Si el cuadro es más grave y la hipertensión es marcada, como les digo, puede llegar a cuadros de encefalopatía hipertensiva, insuficiencia cardíaca que se va a demostrar por disnea, ortopnea, puede haber signos también de ingurgitación yugular, hepatomegalia. Para el diagnóstico, aparte tenemos que tener el antecedente epidemiológico, de repente ha habido un brote epidémico, o nosotros estamos viendo que la historia de que entre 1 a 2 semanas o hasta 3 antes ha tenido un cuadro respiratorio o un cuadro cutáneo, tenemos que hacer una buena historia clínica. Nunca nos cansaremos de recomendarles que hagan una historia clínica exhaustiva. Muchas veces con la clínica, los antecedentes epidemiológicos, los antecedentes personales y familiares podemos orientar mucho el diagnóstico, ¿no? Entonces, es necesario que encontremos alguno de estos hallazgos clínicos, como la hematuria, oliguria, hipertensión arterial, edema, proteinuria, ¿no? ¿Qué examen les vamos a pedir? Luego de tener nuestra sospecha clínica, vamos a pedir un examen de orina, y en el examen de orina vamos a encontrar, puede haber leucocituria leve, puede haber cilindros leucocitarios, hay hematuria, hay hematíes dismórficos, hay cilindros hemáticos y cilindros epiteliales. Pedimos también un hemograma, vemos cómo está, si está coincidiendo con la infección, puede haber una leucocitosis de leve a moderada, puede haber algún grado de anemia. Las plaquetas suelen estar normales, pero también puede haber leve trombocitopenia. Tenemos que pedir estudio inmunológico, ¿no? Sobre todo si nosotros sospechamos que hay una enfermedad sistémica, como lupus, o de acuerdo a la orientación, ¿no? Púrpura de Henoch o otras de las enfermedades autoinmunes más raras, como el síndrome de Goodpaster, la nefropatía por IgA. Entonces tenemos que ir orientando el diagnóstico o la solicitud de exámenes inmunológicos de acuerdo a nuestra presunción clínica, ¿no? Básico para si tenemos sospechando una glomerulonefritis postinfecciosa aguda, pedirle dosaje de complemento sérico, ¿no? C3 y C4. Podemos también tomar una ecografía renal. Si hay una insuficiencia renal aguda, puede traducirse con una falta de diferenciación corticomedular, siluetas renales un poco incrementadas de tamaño. La radiografía de tórax, si es que hay una sobrecarga de volumen, puede traducirse pues por cardiomegalia, congestión pulmonar, un electrocardiograma. No nos olvidemos de pedirle la serología para antiestreptolicina ¿no? Las pruebas de función renal, urea, creatinina, también podemos pedir
aparte del sedimento de orina, podemos hacer, si encontramos una proteinuria significativa, ¿no? 3 cruces, entonces podemos hacer la proteinuria en orina de 24 horas, ¿no? En cuanto a la patología, la lesión característica es una glomerulonefritis proliferativa endocapilar difusa y exudativa, ¿no? En la inmunofluorescencia se van a encontrar depósitos de inmunoglobulina G, con menor frecuencia, depósitos de inmunoglobulina M y complemento C3. Estos depósitos se observan en la inmunofluorescencia como un patrón granular, ¿no? Sobre la membrana basal glomerular, pero también puede haber compromiso a nivel mesangial. Y desde el punto de vista histológico, en la fase inicial se van a observar glomérulos con intensa proliferación mesangial y exudación. Y en la fase inicial también, al microscopio electrónico, se puede observar segmentos glomerulares con depósitos de inmunocomplejos en forma de joroba, ¿no? Esta es la patología, la histología normal del glomérulo, ¿no? Y esta es la histología de una glomerulonefritis endocapilar difusa aguda, ¿no? Donde vemos que hay hipercelularidad, hay infiltrado leucocitario, ¿no? Neutrófilos, monocitos. Estoy en clase. Después te llamo. Ya. En los casos graves puede haber proliferación a nivel mesangial marcado y formación de semilunas, ¿no? Muy bien. Entonces, ya más detallado, al microscopio óptico, entonces vemos que hay marcada proliferación celular, especialmente de las células mesangiales, con tumefacción de las células fijas y con bastante componente exudativo, ¿no? Los polimorfos nucleares y los monocitos se encuentran tanto a nivel intraluminal de los capilares glomerulares como fuera de ellos, ¿no? Pueden ser también subendoteliales, o sea, depósitos pueden haber mesangiales o subendoteliales. A veces hay bastante fibrina, tanto dentro del glomérulo como en el espacio capsular. El glomérulo se luce aumentado de tamaño y pierde su ondeado, ¿no? su contorno capilar que nosotros lo podemos delimitar bien al microscopio óptico como que se forman los lobulillos, ¿no? Como ustedes han visto, aparecen hinchados, ¿no? Los bordes parejos, o sea, desaparece ese ondeado. El componente intersticial es poco acentuado, ¿no? Y se observa generalmente a nivel periglomerular. Entonces ya hemos dicho que al microscopio electrónico destacan los depósitos densos, esto corresponde a los complejos inmunes, ¿no? Que se ubican, ya hemos visto, a nivel endocapilar, subepitelial y en el mesangio. A veces se encuentran subendoteliales. Ya hemos visto también cómo se presenta en la inmunofluorescencia, ¿no? Depósitos granulares. ¿Cuál es la evolución? Como les digo, puede ser leve y eso va a ameritar a manejo ambulatorio, como que también puede ser una presentación moderada o grave que va a requerir ingreso hospitalario, incluso en cuidados intensivos, ¿no? Pero generalmente los pacientes, la mayor parte, el grueso de estos pacientes, glomerulonefritis aguda posinfecciosa, requiere hospitalización en salas generales, ¿no? Salvo que tengan alguna complicación derivada de la falla renal aguda, ameritan el manejo en cuidados intensivos, ¿no? Sobre todo cuando hay complicaciones como el edema agudo de pulmón, la insuficiencia cardíaca, se puede presentar encefalopatía hipertensiva, ¿no? O insuficiencia renal aguda que amerite que haga una terapia de reemplazo dialítico. Ahora, ¿qué nos sirve para la evolución? ¿Nos sirve la hematuria? Sí, porque puede persistir con hematuria microscópica hasta 1 año y eso no amerita biopsia, ¿no? Lo que sí va a ser un seguimiento importante, los niveles de complemento C3 sérico, ¿no? Ese es uno de los principales elementos para el seguimiento. La persistencia de la proteinuria también es importante, ¿no? O sea, la proteinuria suele desaparecer luego de la etapa aguda, pero si persiste una proteinuria
aunque sea significativa, sería causa de realizar una biopsia renal. La evolución a largo plazo, mediano y largo plazo, es generalmente favorable, ¿no? Retornando hacia la normalidad clínica, morfológica y bioquímica en la mayor parte de los casos, aunque a veces puede quedar alguna distorsión a nivel histológico, ¿no? Se dice que la normalización histológica puede ocurrir hasta 1 año y medio después de iniciar la enfermedad. Aunque la clínica haya desaparecido, podrían, ¿no? Con fines de estudio se pueden hacer las biopsias y puede quedar todavía alguna alteración histológica. En algunos casos, la inflamación glomerular puede dejar secuelas y no desaparece del todo, ¿no? Persistiendo depósitos de complejos inmunes, especialmente a nivel mesangial. No se ha podido identificar si estos casos puedan, en la etapa de la adultez, desencadenar alguna glomerulonefritis, ¿no? De otro tipo. ¿Por qué? Porque puede hacer que estos casos hayan sido oligosintomáticos en la niñez. Entonces, no se sabe, no se tuvo un basal y de repente debutan al final de la adolescencia o en la adultez ya con una glomerulopatía, ¿no? Membrano proliferativa o mesangial. Aunque algunos pacientes les han hecho seguimiento, ¿no? Más o menos después de 10 a 15 años, algunos pudieran desarrollar una esclerosis glomerular focal y segmentaria, que esto ustedes saben que lleva inevitablemente a la enfermedad renal crónica terminal. Hemos visto también, o vale la pena mencionar, que a veces desde el inicio, en las formas graves, se pueden presentar lesiones tanto del glomérulo como de la cápsula de Bowman, ¿no? Que pueden ser más o menos extensas y pueden hacer una glomerulonefritis en forma de medias lunas, ¿no? Cuando esto compromete más del 50% del perímetro glomerular total, en la biopsia se trata de una variedad de glomerulonefritis crescéntica, ¿no? Estas generalmente tienen mala evolución, ¿no? Pueden evolucionar a largo plazo a la enfermedad renal crónica. También se ha dicho que pueden recurrir, ¿no? Si viven en condiciones de hacinamiento o vuelve a presentar otra infección y puede haber otro episodio de glomerulonefritis postinfecciosa, o sea, no es necesariamente que se presente un episodio, ¿no? Pero el siguiente episodio, si se puede biopsiar, también generalmente tiene las mismas características, ¿no? Entonces, los criterios de seguimiento, como hemos dicho, si persiste la hipocomplementemia, hay que hacer biopsia. La microhematuria puede durar hasta 1 año, ¿no? Sin necesidad de biopsiar. Las streptolicinas pueden estar elevadas hasta un 80% de los pacientes durante los primeros días y generalmente persisten elevadas de 4 a 6 semanas, ¿no? Pero la persistencia de las antistreptolicinas no tiene nada que ver con la evolución de la enfermedad glomerular, ¿ya? La glomerulonefrítica, ahí se ve la típica joroba que se puede ver cuando hay depósitos electrodensos a nivel subepitelial. El tratamiento. En cuanto al tratamiento, no hay nada específico, ¿no? Tenemos que ir tratándolo de acuerdo a los síntomas que presente, ¿no? Es un tratamiento de soporte dirigido fundamentalmente a las complicaciones que deriven de la sobrecarga de volumen o de la falla renal aguda. Pero sí tenemos que prevenir y tratar las consecuencias de la retención hidrosalina y las alteraciones hidroelectrolíticas derivadas de la insuficiencia renal. Lo más recomendable es hacer una restricción hídrica, ¿no? Y restricción salina. Restricción hídrica al 50%, depende del grado del edema, ¿no? Pero si estamos en oliguria y en edema marcado, entonces hay que restringir solamente a reponer pérdidas medibles más pérdidas insensibles, ¿no? Si tenemos que es un edema leve, moderado y el paciente orina poco, entonces podemos hacer la restricción hídrica de el 50% según el método Holliger y Segar, ¿no? Por ejemplo, si el paciente le toca 1500, podemos comenzar con 750, ¿no? Como paralelamente vamos a usar diuréticos, fundamentalmente vamos a usar diuréticos de asa tipo furosemida, la dosis de 1 a 2 miligramos por kilo por día repartida en 1 a 2 dosis, ¿no? También podemos utilizar
hidroclorotiazida. La hipertensión arterial generalmente responde a diuréticos, ¿no? Porque les he dicho que es dependiente de volumen. Pero en ocasiones vamos a necesitar utilizar otros fármacos antihipertensivos como los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los calcio antagonistas o los ARA2, ¿no? Y obviamente una vez identificada la causa que produjo el síndrome nefrítico, tenemos que darle tratamiento etiológico, ¿no? Entonces, la glomerulonefritis postestreptocócica solamente se da antibióticos cuando está coexistiendo el proceso infeccioso con el cuadro de la glomerulonefritis, ¿no? Pero como les digo, las antistreptolicinas no sirven ni para ver la severidad de la infección, ni para ver el seguimiento del síndrome nefrítico. Muy bien. Hay otras causas de glomerulonefritis, ¿no? Que no son infecciosas, ¿no? Como la nefropatía por IgA o la púrpura de Henoch o el lupus, ¿no? Entonces, generalmente estas, donde hay bastante componente autoinmune, se pueden manejar con corticoides. A veces puede debutar alguna de las glomerulopatías como una glomerulonefritis rápidamente progresiva y se puede administrar metilprednisolona por vía endovenosa en forma de pulsoterapia, ¿no? De 30 a 50 miligramos por kilo durante 3 días. Si vemos que hay un deterioro crónico y progresivo de la función renal, tenemos que hacer un tratamiento de rescate de la función renal. Si nosotros fracasamos en este intento, entonces el paciente de repente ya va a requerir soporte dialítico, ¿no? Y si queda con una enfermedad renal crónica terminal, evolucionará al trasplante renal. Por ejemplo, en qué casos, ¿no? Puede ser las nefropatías por IgA de larga evolución. Antes se decía que la nefropatía por IgA era un de curso benigno, ¿no? Pero no es así. Hay algunos que a largo plazo pueden presentar enfermedad renal crónica terminal. Igual que las nefropatías lúpicas, ¿no? Cuando el paciente tiene diagnóstico de lupus eritematoso sistémico, lo que marca el pronóstico es en realidad el compromiso renal que tenga, ¿no? ¿Qué casos vamos a utilizar la hemodiálisis? Cuando hay uremia grave, cuando hay hiperpotasemia grave o cuando hay una insuficiencia cardíaca refractaria al tratamiento farmacológico. Muy bien, muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta, por favor. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces, no habiendo preguntas, delegada, ¿ha tomado la lista o le tomo lista? ¿Cómo están haciendo, por favor, los delegados? ¿Están tomando la lista? Solo tomo foto. Sí, doctora, los delegados toman la lista al final. Ya, por si acaso le estoy tomando foto. ¿Nos van a pasar la lista? Sí, doctora, hay un link donde los delegados pasan la lista. Ya. ¿Ustedes he visto que tienen programada clase también hoy día de 6 a 7? Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Por qué? ¿De cuándo es esa clase? Porque yo tengo práctica también. Es de ayer una En teoría. la clase del día de ayer, doctora. Es la ¿Qué recuperación me de una dice? clase de ayer, doctora. Doctora, lo que sucede es que la docente que iba a dictar la clase de ayer fue jurado de sustentación de tesis y le programaron las sustentaciones ahora y no pudo reprogramarla para el día de ayer, entonces por eso le está teniendo el día de hoy. Quedo con mi práctica. Entramos de 4:30 a la hora que entren, porque ahorita ustedes tienen clase también, ¿no? Ahorita entra el síndrome nefrótico, creo, ¿no?
Sí, doctora. Insuficiencia renal. Y la clase es a las 6, ¿no? Y entonces con el grupo 5:45. entraremos a partir de las 6. Ya, muy bien. Buenas tardes. Si no hay preguntas, les agradezco su atención. Doctora, Y ¿no me puede despido. compartir la PPT, su clase teórica, por favor? Diga. ¿Nos puede compartir su clase teórica, la PPT? Ya. Muchas No hay gracias. problema. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Doctora, no se olvide de pausar el video.